Un mujeriego. Así le decían. A pesar de ser un hombre humilde y muy tímido, Javier Solís se habría casado 5 veces. Aquí está su cuate de siempre, Javier Solís. Quiero saludarlos por anticipado, mandarles un saludo a todos los cuates, todas las cuatitas, a todas. ¿Qué tal, amigos? El día de hoy hablaremos sobre uno de los personajes más grandes de la canción, el mito, la leyenda, el mejor cantante mexicano de la historia. El hijo predilecto de Tacubaya. Así vivió Javier Solís con sus mujeres. Nací en la ciudad de Nogales, Sonora, el día 1 de septiembre de 1931. El cantante y actor mexicano Javier Solís era el rey del bolero ranchero. Su nombre real era totalmente distinto, Gabriel Siria Levario. Nació el 1 de septiembre de 1931 y en más de una ocasión, siempre que podía, le decía a su última mujer y madre de 2 de sus hijos, Blanca Estela Sáenz, no voy a llegar a viejo. Llorará mi partida. El artístico es, como todo el mundo lo sabe, Javier Solís. Vale recordar que una mañana del 19 de abril de 1966, México se vistió de luto con la partida de uno de sus mayores ídolos, Javier Solís. El cantante mexicano de boleros y rancheras, además de ser un gran actor de cine, falleció a los 34 años de un infarto agudo de miocardio. Su hermosa e inconfundible voz nunca dejó de sonar en todas las estaciones de radio de México. Aún así, después de tantos años de su triste partida, muchos se preguntan cómo fue realmente su corta vida, todos los matrimonios de Javier Solís y quiénes son sus hijos. A pesar de que se lo recuerda como un ser muy humilde y hasta un tanto tímido, llegó a casarse 5 veces y tuvo 9 hijos. Sin embargo, tras tantos rumores, nunca se pudo confirmar del todo. Mi recuerdo ha de brillar. Antes de ser un reconocido y admirado artista, fue un amante de los deportes. De hecho, desde muy pequeño, en sus ratos libres, jugaba al fútbol, al béisbol o al box. Su muerte fue muy significativa en México al punto de marcar el fin de una era para la música mexicana. El orgullo más grato de mi infancia y el recuerdo más bonito es haberme criado en Tacubaya, en ese barrio tan bonito, con un grupo de amigos a los cuales estimo mucho y sigo queriendo igual o más que antes. La música era su pasión y en varias oportunidades cuando le decían cantante, él solo se hacía llamar un cancionero. Fue sorprendente que tras varios matrimonios e hijos, el día de su fallecimiento se presentaron 4 mujeres que se adjudicaban ser la pareja de Javier Solís. Yo antes de ser cancionero, primero fui ayudante, digamos aprendiz de mecánico. Cada una se identificaba como su esposa por el simple hecho de reclamar la potestad de sus bienes. Ellas fueron Enriqueta Valdés, Socorro González, Yolanda Mollinedo y Blanca Estela Sáenz. Todas mostraron sus actas de matrimonio y eso indicó que el artista definitivamente se casaba una y otra vez, sin llegar a divorciarse. Después fui panadero. Cuando se hace referencia a todos los matrimonios de Javier Solís y quiénes son sus hijos, solo trascendió que para conseguir casarse tantas veces, usaba nombres diferentes y falsos. Quisiera abrir lentamente mis venas. Además de su inmenso carisma y alma de mujeriego, por su debilidad con las mujeres, sus allegados siempre recuerdan que era un excelente amigo, pero por sobre todo, lo recuerdan por su innegable talento. Entre todos los registros que quedaron, solo dejó claro que su vida sentimental era un tanto desorganizada al punto de vivir conflictos serios que nunca salieron a la luz. Aunque se lo haya vinculado con tantas mujeres, solo se le conocieron 2 parejas oficiales que fueron Socorro González y Blanca Estela Sáenz y con cada una tuvo 2 hijos. Del resto, hasta el día de hoy, nunca se confirmó nada. Eso sí, a 55 años de su partida, el tiempo parece haberse detenido cuando se trata de recordarlo. ¿Cuál es tu canción favorita? El día en que las 2 esposas de Javier Solís se pelearon en un hospital. Se desconoce cuántas veces se casó en realidad, La Voz de Terciopelo, pero 2 de sus esposas tuvieron la fortuna de conocerse en uno de los peores días del cantante, cuando este acababa de salir de una operación. En ese momento el doctor corta toda visita, dijo, nadie puede entrar aquí porque Javier está muy débil. Gabriel Siria, como verdaderamente se llamaba, llegó al éxito rodeado de mujeres que lo admiraban por su voz y las canciones que interpretaba,
pero nadie se esperaba que esa persona que muchas veces se mostraba incluso hasta un poco tímido, en sus últimos días de vida tuvo que confrontar el hecho de que sus dos esposas se conocieran en la sala de un hospital. Entro al cuarto y estaba Blanca Estela con Socorro. Las dos, una a otra, ¿qué te puedo decir? Pues exigiendo el lugar de estar con Javier para atenderlo. Pero Javier oyendo esa discusión que tenían las dos. Javier oyendo y decía, no, por favor, no se disgusten, no quiero verlas en un plan así. Socorro González fue la primera esposa del llamado Rey del Bolero Ranchero y con ella tuvo 2 hijas. Después, el cantante se enamoró de Blanca Estela, con quien también tuvo una hija y un hijo, pero nunca existió un divorcio entre esposa y esposa. En algunas ocasiones yo le dije, tienes otra señora, tienes otros hijos. Pues yo, ¿para qué te sirvo? Vete. Terminábamos llorando porque no es cierto, vieja, no es cierto. Socorro recuerda que cuando se enteró gracias a los periódicos que su esposo tenía a otra pareja, con la cual también había contraído matrimonio, se enojó tanto que le hizo las maletas y le pidió que se fuera de su casa, pero Javier se negó y le dio varias excusas. Mis niñas, ¿cómo las voy a dejar, viejas? Y yo también sufrí de chiquito. Esto habría ocurrido en reiteradas ocasiones, pues él siempre habría encontrado alguna razón que le permitiera volver a su primera casa a visitar a sus hijas. Algunas veces que yo me quise ir de la casa, se sentaba y nos estábamos horas platicando. Solís llegó a sufrir de unos fuertes dolores de estómago que lo llevaron de urgencia al hospital, en donde lo internaron para someterlo a una cirugía de vesícula, pues no había otra forma de mejorar su malestar ya que lo había hecho a un lado por más de 2 años por su apretada agenda. Al salir de esa cirugía, como el cantante ya había presentado varios problemas de salud y muchos medios habían publicado lo que ocurría en el hospital, ambas esposas preocupadas asistieron a ver cómo se encontraba Javier Solís, pero ambas, al tener remordimientos a la otra, no dudaron en iniciar una discusión al encontrarse en la habitación del nosocomio. Cuando llegó la noche. Blanca Estela Limón, la entonces representante de Gabriel, se encontraba sacando a fotógrafos y periodistas del hospital, por lo que cuando regresó a la sala del cantante, presenció la ya fuerte riña entre González y Sainz. Javier Solís, sin poder hacer nada a su favor, pues acababa de salir de la operación y todavía se encontraba sedado, solo pudo ser espectador de la pelea que había comenzado por solo querer acompañarlo, pero que cada vez subía más de tono. Finalmente, ambas mujeres detuvieron su disputa debido a que notaron la gravedad de la situación por la que estaba pasando su esposo y porque se encontraban dentro del hospital. Entre tu vida y mi vida. Desde esa operación, parecía que el también actor estaba mejorando y que su vesícula estaba mucho mejor, pero continuó en el hospital para su recuperación. Esto no duró mucho, pues de un momento a otro su vida se apagó. Yo lo paso cerca de él y entonces ya me dijo, ya se murió mi hijo. El 19 de abril de 1966 en el Hospital Santa Elena de la Ciudad de México, el cantante se reincorporó en su camilla y, de la nada, se desvaneció, pues su corazón había dejado de latir. Me siento morir 1000 veces. Ambas mujeres se enfrentaron a un gran dolor y cada una enfrentó su duelo, pero por otro lado, otras 2 mujeres, además de encontrarse con el sufrimiento de perder a un gran artista, también sintieron el dolor de haber perdido a su esposo. Según narró Sainz, después de varios años se enteró de que supuestamente Gabriel no solo había tenido 2 esposas, sino que habían sido 4, pues la herencia la estaban recibiendo ella, Socorro González y Enriqueta Valdés y Yolanda Mollinedo, mujeres que con sus respectivas actas de matrimonio lograron recibir parte de las regalías. Su trayectoria. Sobre todo aquí, la señora que la estimamos, la queremos mucho, la señora Enriqueta. Solamente uno de sus hijos ha salido a la luz y además, seguido los pasos de su padre, se trata de Gabriel Solís, quien es el más pequeño de sus hijos, y ha mostrado tener un talento innato heredado por su padre, y ha recibido diversos comentarios por parte de los fans de Javier Solís, diciendo que su voz es muy parecida a la del Rey del Bolero Ranchero. Careta de alegría, pero tengo por dentro el alma rota.
Además de sus esposas, también anduvo con otras mujeres, entre ellas Betty Meléndez, cantante colombiana, quien asegura que fue novia de Javier Solís antes de ser famoso. Javier Solís, wow. Yo descubrí a Javier Solís. Aseguró ser la causante del éxito de Javier Solís, pues fue quien lo descubrió, nada más y nada menos que el día en que Pedro Infante fue enterrado. Cuando estábamos enterrando a Pedro Infante, y lo ayudé. Era de madrugada cuando te empecé a querer. Fíjese que como yo lo estaba ayudando a él, todavía él no era famoso. Urge que me despierte con un beso enamorado, que me devuelvan el amor que me han negado, porque también tengo derecho de vivir. La guapa actriz y cantante colombiana de la época de oro, no llegó al altar con Javier Solís, aseguró que lo que le gustó de Javier Solís fue su voz, con su voz derretía a las mujeres, que ya no se fijaban en su aspecto físico, sino en la voz aterciopelada del Señor de las Sombras. Encerrados para mí, sin ver que estoy aquí. Necesita un buen trabajo de cirugía plástica. Ay, oye, pero cuando canta, ¿quién le va a ver la cara? Así Javier Solís enamoraba, esa extraordinaria voz media inigualable. La voz media de Javier era suave y a la vez potente, algo muy difícil de hacer y en el género ranchero es el único en poder hacerlo con esa perfección. Bueno, para mí el mejor cantante que ha existido en todos los tiempos. Bien, el éxito de la carrera de un cantante se debe a muchos factores. En el caso de Solís, su éxito se debe primordialmente a lo excepcional de su voz. Si hasta en mi propia cara. A media voz. Y que es un reto técnico, especialmente en las notas agudas. Dicen que yo no te conozco. Porque hay que mantener un volumen bajo pero potente, mientras con la columna de aire se está ejerciendo una presión muy alta. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy Javier Solís vivió el abandono de la mujer que le dio a luz, Juana Lévario, quien lo dejó con su hermano para que Javier pudiera tener una vida mejor, pero nunca más volvieron a saber de ella. Fue a dejar ahí de 9 meses, medio enfermito, se lo dejó y la señora se desapareció, nunca más volvimos a saber de la señora. Un dolor que Javier Solís cargaba siempre, nunca olvidó que fue un hijo abandonado. Pero también amó tanto a sus padres adoptivos, Valentín Siria y Ángela López. Era un niño solitario, tenía una sola fotografía de su verdadera madre y la desaparición de su madre adoptiva a los 10 años lo transformó aún más. Empezó a trabajar como ayudante de una panadería, junto a su padre adoptivo, para después ir al mercado a cargar canastas y más tarde en una carnicería. Empezó a tener riñas callejeras por las burlas de su baja estatura y también por las mujeres, hecho que lo llevó a aficionarse al boxeo. Pero en la carnicería donde trabajaba desarrolló el gusto de la cantada y eso lo llevó a buscar una carrera como cantante. Como han llorado por su traición. Su primer nombre artista fue Javier Luquín. Al principio no lo querían por su parecido con Pedro Infante, las personas que lo contrataban siempre le pedían canciones de Pedro Infante, quien para ese entonces era el rey. Yo no sé qué será de mi suerte. Formó junto a sus amigos, el Trío México, empezando a presentarse en el restaurante El Zarape, pero la popularidad que Javier tenía entre las mujeres causaron celos a sus compañeros, quienes decidieron terminar el trío. Pues tu amor lo tengo muy comprometido. Fue por ese entonces que conoció a Enriqueta Valdés, una joven provinciana quien había escuchado la fama de mujeriego que tenía Javier, pero ignoró ese detalle y se involucró con él. Si hasta en mi propia cara.
El 14 de noviembre de 1950 los padres de la joven los obligaron a casarse, por motivos de que la joven estaba embarazada, pero al momento de casarse con Enriqueta, Javier utilizó un nombre falso, Gabriel Lévario Martínez. Coqueteabas mi vida. El 27 de agosto de 1951 nació Ángela Lévario Valdés, después nació Zoila y Elizabeth. Pero simultáneamente a la relación con Enriqueta, Javier mantenía relaciones con otras mujeres, una de ellas fue Albertina Martínez, con la que tuvo 3 hijos más, Miguel Ángel y Antonio, así como Angélica, quien nació con un día de diferencia de su hermana Zoila. Que son puñaladas, las regas no matan. Con Albertina la relación fue muy difícil debido a la compulsión de Javier de andar con otras mujeres. Te ofendí. Perdón. Luego apareció en su vida Socorro Martínez, quien trabajaba en una panadería, empezó a conquistarla aún estando casado con Enriqueta Valdés y tener una relación con Albertina. A Socorro le dijo que era soltero, pero poco a poco le fue confesando la verdad. Porque después yo, cuando ya vivía con él, y ya tenía yo como 2 meses de embarazo, ya me fue diciendo que él tenía, primero me había dicho que tenía una niña, y después me dijo que eran 2, y ya después me dijo que eran 3, y dije, bueno, pues a ver, ¿a cuándo acabas de contar, no? Siempre evitó casarse con Socorro. Los primeros meses de pareja fue en la pobreza extrema, en un cuarto viejo, donde dormían en el suelo, situación que por poco le cuesta la vida a su hija Camelia, quien enfermó de gravedad por dormir en el piso. Nosotros estábamos muy pobres, muy pobres. Alquilamos un cuartito chiquito, y ahí nos quedamos a vivir 4 años, ahí nació Camelia. Pero empezamos a vivir, no teníamos nada, Javier no tenía dinero. Y mi niña ya se me estaba muriendo porque se enfrió. Después de lograr el éxito con Lloraras, adquirió un nuevo estilo de vida y se fueron a un departamento junto con Socorro Martínez. Nunca se casó con Socorro y procreó 2 hijas, Fabiola y Camelia. De la guitarra mía, al despertar la mañana. Luego conoció a Blanca Estela Sainz, quien a diferencia de las otras mujeres, y supo que tenía 2 hijas de otra relación. Tampoco se casó con ella, aunque sí tuvieron un ritual yaqui. Él tenía la intención de casarse, pero que primero lo íbamos a hacer por un medio que hacen los indios yaquis. A pesar de ser mujeriego, era una persona muy celosa. Se volvió una persona muy violenta y fue ese temperamento lo que le causó problemas con su vesícula biliar. Que estoy enamorado. A Socorro González le llegaban anónimos de que Javier andaba con otra mujer, algo que Javier negaba siempre, hasta que un día fueron a una dirección que le enviaron y fue entonces que Socorro supo de la otra relación. Y a contarle a la luna. En 1961 nació Gabriela Solís Molinero, producto de la relación con la bailarina Gabriela Molinero. El 19 de abril de 1966 la música mexicana sufrió una nueva y terrible pérdida. El rey del bolero ranchero falleció a los 34 años. Pero loco por ti. Cuenta el mito popular que la música mexicana volvió a vestirse de luto el 19 de abril de 1966 por un vaso de agua. Sí, el vaso de agua que Javier Solís habría tomado después de una operación de vesícula, y que habría causado la muerte del rey del bolero ranchero cuando apenas tenía 34 años y había disfrutado ya de la cima de la popularidad con canciones como Llorarás, 4 cirios, Si Dios me quita la vida, Esclavo y amo, En mi viejo San Juan y, sobre todo, Sombras. La verdad es que el famoso intérprete llevaba, al menos, un par de años sufriendo de fuertes dolores en el estómago, pero debido a su apretada agenda, que incluía ya no solo conciertos y grabaciones de discos, sino también películas, no se atendió adecuadamente y se limitaba a tomar algunos medicamentos o comer ensaladas para mitigar el malestar. La leyenda que él mismo se inventó decía que era un yaqui nacido en Nogales, Sonora, pero la realidad es que nació en el barrio de Tacubaya, Ciudad de México, el 1 de septiembre de 1931.
recordaba en una entrevista de 1962 con la XCW sobre su vida. No puedo amar y entonces morir después. Mi vocación empezó por hambre, aseguró en la misma charla al hablar de los 17 pesos que ganaba al día en la carnicería y que no le permitían solventar sus gastos personales. No encontraba la salida. La providencia, el destino, la buena fortuna o como quiera llamarle lo llevó a conocer a unos amigos mariachis que lo invitaron a trabajar en Garibaldi. Llévame, de ser posible. De ahí el inicio de un peregrinar entre agrupaciones, restaurantes, bares y centros nocturnos, pero también de una historia que parecería tocada por el velo de lo mágico, aunque de trágico final. El punto más alto del cuento de hadas llegaría cuando, trabajando en un centro nocturno llamado El Azteca, ubicado en Eje Central, cerca del Hotel Virreyes, y hoy convertido en una farmacia, Julito Rodríguez Reyes, quien fuera primera voz de Los Panchos, lo escuchó y se le abrieron las puertas del paraíso. «Necesitas que te oigan», le dijo Julito. Me tuvo fe, comentaba Solís sobre el hombre que lo llevó a hacer su primera grabación de un disco y quien lo presentó al compositor y director artístico Felipe Valdés Leal, quien supo que en aquel joven existía el potencial de una estrella y lo acogió bajo su tutela, aunque la historia no fue sencilla al principio, ya que Solís aún tenía prendida a su garganta la voz de Pedro Infante, la figura que imitó durante años. Llévame si quieres hasta el fondo del dolor. Una vez que encontró su propia voz, el ascenso fue vertiginoso. Cientos de canciones grabadas en menos de una década. Una película a otra se sucedían en apenas unos años de lo que él llamaba su humilde carrera artística, e incluso había planes para grabar un disco nada menos que con Frank Sinatra. Pero todo se detuvo de golpe el 19 de abril de 1966 a las 5:25 de la madrugada, en la habitación 406 del Hospital Santa Elena de la Ciudad de México. De tu amor y de mi amor. Dicen que Javier Solís se incorporó de su cama, aseguró sentirse bien y, de pronto, dio un suspiro muy largo y solo dijo, «¡Ay, Dios mío!». Se quedó quieto y su corazón dejó de latir. Minutos después llegó Blanca Estela Sainz, la mujer que compartió con él los últimos años de su vida, y más tarde, esa misma mañana, la noticia ya circulaba por todo México: Javier Solís había muerto. Comenzaron entonces las especulaciones, los mitos y también el misterio sobre la causa de la muerte. Como un hombre de 34 años había fallecido después de una operación de vesícula, era la pregunta recurrente. Déjame algo de recuerdo. De acuerdo con la investigación de José Felipe Coria, publicada en El Señor de Sombras, una trilogía de la editorial Clio, Francisco Zuviría, el médico a cargo de Solís, informó en una conferencia de prensa, a media mañana del 19 de abril, que Javier había muerto a causa de una colecistitis, una infección de los canales biliares. Pero las dudas se desataron cuando Blanca Estela se enteró de que Zuviría, quien operó a Solís de la vesícula, no era cirujano. Pidió ver el expediente médico de Javier, sin embargo, el documento desapareció del hospital, sin que alguien pudiera dar alguna explicación. Cuando Blanca Estela llegó al nosocomio tras enterarse de la muerte de Javier, Zuviría solo atinó a decirle, con el corazón no contaba. En aquel momento, el médico le comentó que el deceso ocurrió por una descompensación vesicular provocada por el propio Solís al tomar agua, lo que tenía prohibido, que le produjo un deterioro cardíaco irreversible, señaló Coria en su investigación. Pero esa explicación solo dejó más dudas a la viuda, a quien le constaba que Solís ya había consumido líquidos días antes del deceso. Y es que desde la noche del 12 de abril de 1966, Solís había sido internado debido a insoportables dolores en el estómago. A las 6:30 de la mañana del día siguiente entró a quirófano para que le retiraran la vesícula, y el 18 de abril, el cantante ya comía y bebía agua, refresco de manzana y masticaba hielo, algo que disfrutaba mucho hacer. Era tal el avance en su recuperación que ese mismo 18 de abril el médico Zuviría informó a Blanca Estela que Solís sería dado de alta el 21. Fue por eso que la versión del vaso de agua resultó increíble para las personas cercanas a Solís, pero no para el gran público, pues muchos aún hoy consideran que fue esa la causa del deceso. La realidad es que entre las diversas versiones de Zuviría y la desaparición del expediente médico,
Aún hoy nadie sabe qué pasó exactamente con Javier Solís entre la noche del 18 y la madrugada del 19 de abril. Lo cierto también es que algunas personas declararon a Coria que Javier había dicho varias veces que moriría joven. Tú lo verás, no voy a llegar a viejo, le decía a Blanca Estela. Fíjate que tengo ganas de morirme a los 34 años, confesó a Refugio Robles, pareja de su tío Valentín. Ante la sorpresa de doña Cuca, Javier le explicó que no deseaba inspirar lástima al llegar a viejo y no poder cantar como lo hacía de joven. Tal vez por eso el productor Felipe Valdés Leal apuró en lo posible la grabación de canciones por parte del ídolo mexicano, 300 temas en apenas 9 años de carrera. Aunque hoy su música sigue sonando en México, Colombia y otros países de Latinoamérica, aquel 19 de abril fue el final en este plano para el hombre que decía, no soy cantante, soy cancionero. Gracias amigos por ver este video hasta el final, espero y el video haya sido de su agrado y si les gustó, no olviden dejarnos su like, suscribirse y activar la campanita, pues como saben, eso nos ayuda a seguir subiendo más y mejor contenido. Hasta la próxima.